Hola, ¿cómo están nuevamente? Seguimos con esta serie de videos sobre el efecto Doppler. Ahora, bueno, haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta el momento, es la deducción de las relaciones cuando la fuente móvil se dirigía hacia un observador estacionario, la fuente móvil productora del sonido, y vimos también la eh, frecuencia percibida por el observador cuando éste enfrentaba a la fuente generadora de sonido. Bueno, me resulta más fácil explicar y entender las cosas haciendo un dibujo. Entonces, tenemos nuestra fuente que está emitiendo un sonido y que se está desplazando a una velocidad s. Bueno, la vamos a poner enfrentando, ¿no es cierto?, al observador, que a su vez ahora lo vamos a poner enfrentando a la fuente productora. Entonces esta fuente va produciendo sonido y esto lo está recepcionando. Entonces, naturalmente, eh, esta es la frecuencia de la fuente. Este va a ser la frecuencia percibida por el observador. Acá vamos a poner O para que nadie... observador. Y ambas, ambas estructuras, por así decirlo, se están enfrentando. ¿Ya? Vamos a poner ahí, ¿cierto? El camino de enfrentamiento de estas de estos dos estructuras que se enfrentan. Entonces, bien, como dijimos, ¿qué es lo que era el efecto Doppler? Efecto Doppler, ¿no es cierto?, es los cambios que sufre la frecuencia al ser percibida por un observador en movimiento o una fuente en movimiento. Y esta vez lo que vamos a hacer es reunir una fórmula general en la cual se presente el caso en que tanto la fuente como el observador están en movimiento. Entonces, lo primero que dedujimos fue que cuando un observador estaba en reposo y la fuente se movía, teníamos que esto lo percibía el observador como, ¿no es cierto?, la frecuencia de la fuente por paréntesis, ¿no es cierto?, paréntesis, B, partido por B, menos B sub S. Bueno, no olvidar nunca, ¿qué es lo que es V? V mayúscula. V mayúscula es la rapidez eh, es percibida, o sea, es generada, ¿no es cierto?, por la fuente, ¿ya? Ahora, esto era cuando estaba el observador estacionario y la fuente se enfrentaba al observador estacionario. Ahora, por otro lado, habíamos deducido que el observador medida o captaba una frecuencia producto de la fuente, esta vez en reposo, y él moviéndose hacia la fuente, como, ¿no es cierto?, B más B sub O.
¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a obtener de estas dos, cómo vamos a obtener la fórmula general del efecto Doppler? Mira, aquí hay que hacer un esfuerzo porque no es tan fácil esta parte y no he encontrado muchos libros donde expliquen bien esto. Así que bueno, les voy a dar mi versión de los hechos. Entonces, cuando imaginemos lo siguiente, esta es la es, es la frecuencia que está percibiendo el observador mientras él está estacionario y la fuente se va moviendo hacia él, ¿ya? Por lo tanto, lo que él escucha, ¿no es cierto? Como ve su O, él la interpreta que es esto, que es la frecuencia de la fuente. Él lo interpreta que esto, que está aquí, es lo que está escuchando de la fuente, ¿ya? Entonces, simplemente lo que hacemos es esto, ¿ya? En vez de poner esto aquí, ponemos eso. O sea, esto que está aquí, lo ponemos en lugar porque él siente que realmente lo que le está entregando la fuente es esto. Entonces, queda Fs, F sub S, ¿no es cierto? Por B, B menos B sub S, paréntesis. Bueno, ahí ya está instalado. Entonces ahora instalamos esto. B más B sub O, partido por B. Todo eso es por paréntesis. Entonces, bueno, aquí por álgebra simple se, se elimina eso, quedando, voy a la otra página, quedando que F es igual a, ¿no es cierto? Es igual a frecuencia de la fuente, velocidad del sonido, más velocidad del observador, y abajo como denominador, velocidad del sonido, menos velocidad de la fuente. Y esta, señores, se los presento aquí, es la ecuación general del efecto Doppler. Entonces, aquí voy a escribir algo muy importante, que es que cuando cada una de estas cosas va a cambiar de signo. O sea, el signo va a depender. Es positivo si se acerca, en este caso, la fuente. Es negativo si se aleja. Lo mismo, positivo si se acerca a los y negativo si se aleja. Por lo tanto, vamos a tener varios casos y va a depender de las circunstancias, esto es negativo ahí, y va a depender de la situación en sí, el
la elección del signo, ¿ya? Entonces, esta, enfatizo, en la ecuación general del efecto Doppler. Ahora, esto es importante, aparte de su significado teórico, que el que acabamos de dar, es en las aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, existen ciertas puertas automáticas que se abren, ¿no es cierto? Valga la redundancia, automáticamente cuando tú te presentas al frente y se abren. Eso es efecto Doppler, o es una de las aplicaciones del efecto Doppler. Algunas aplicaciones médicas, como, ¿no es cierto?, tomar estas ecografías a los niños y todo eso, también es una aplicación del efecto Doppler. Las pistolas de los policías, cuando están midiendo la velocidad de desplazamiento de un automóvil, efecto Doppler. Y otra cosa importante es también la aplicación, o sea, no la aplicación, sino que las consecuencias del efecto Doppler cuando es aplicada a ondas electromagnéticas. ¿Por qué? ¿Por qué es extremadamente importante eso? Porque, atención, el efecto Doppler se ha aplicado para determinar la velocidad de alejamiento o acercamiento de las galaxias. Eso lo voy a explicar cuando lleguemos a la unidad de la luz, ¿ya? Porque son ondas electromagnéticas, tiene una pequeña diferencia acá, lo vamos a ver, porque la velocidad de la luz usted sabe que es constante, y tiene otras consecuencias. Ahora, cuando usted nota variaciones en la frecuencia del sonido, usted lo atribuye a, ¿no es cierto?, o lo designa como frecuencia aguda, ¿no es cierto?, una frecuencia alta, o frecuencia baja, ¿no es cierto?, cuando un sonido grave. Pero en la luz, ¿qué pasará cuando la frecuencia de cierta onda electromagnética, o sea, de cierta luz, varía? Es que varían los colores, ¿ya? Entonces, esto es lo que se denomina corrimiento hacia el rojo. Es decir, cuando la luz proveniente de una galaxia se va alejando, la frecuencia va disminuyendo. ¿Qué significa eso? Que la luz original se va desviando hacia el rojo. Se ve rojiza la luz. Al revés, si una galaxia se acercara, la luz tendería hacia la zona violeta, hacia el azul. Pero trataré de hacer un video cuando lleguemos a la unidad de la luz, explicando mejor esto. Pero enfatizo que el efecto Doppler es un efecto muy importante, jóvenes. Tiene muchas aplicaciones, y en física, sobre todo en la luz, es trascendente en la obtención de datos cosmológicos, astronómicos. Bueno, seguiré con el efecto Doppler en el próximo video, haciendo un ejemplo, ¿ya? Bueno, me despido y nos vemos en el próximo video.